políticas, investigadora, magíster en ciencias sociales y politológicas, y fue durante muchos años docente del Instituto Universitario de Seguridad Pública, y es un tema que has trabajado desde el Estado, desde distintos lugares, durante casi toda tu carrera. Años. Así que bueno, como hoy el debate en la provincia a partir de los casos terribles de Matías y Micaela se ha instalado y tiene que ver con el tema de la inseguridad, bueno, queríamos tratar de, en este pequeño espacio que tenemos en la radio, de intentar profundizar un poco más sobre el tema, sobre y profundizar un poco más, ampliar un poco más el debate y bueno, ver si entre todos podemos hacer algunas reflexiones que nos sirvan, que nos ayuden, que le sirva a la audiencia también para pensar y repensar, digamos, de qué manera actuamos como sociedad frente a estas situaciones que vivimos. Así que, ¿qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Te saludo. Muchas gracias por estar acá. Muy amable por invitarme, muchísimas gracias. Me encanta la radio y bueno, aquí estoy para ver qué podemos profundizar o por lo menos explicar en lo que se pueda, ¿no es cierto? Una temática tan amplia y tan que la gente la capta en forma terrible, el tema de la violencia, ¿no es cierto?, de la inseguridad. De manera que creo que hay algunos temas que sería bueno profundizarlos para que no hayan equívocos que a veces bueno, no son buenos. ¿Qué pensás de lo que está ocurriendo hoy en Mendoza en materia de inseguridad, esta serie de crímenes aberrantes, violentos, injustificados, que por ahí nos producen como un shock, ¿no? Como sociedad empezamos a discutir todo, a cuestionar todo, lo político, lo judicial, el paradigma de los derechos humanos, y parece que estuviéramos, para algunos sectores, ¿no?, arrancando de cero, cuando en realidad hay muchas cosas que se hacen, pero frente a esta, por ahí decirlo, magnitud de un asesinato como el que ha ocurrido el viernes pasado y el sábado, quedamos como medios impactados, ¿no? Sí, seguramente. Es decir, es un hecho sumamente violento, injusto. Resume, digamos, una situación social. Yo creo que todo lo que tiene que ver con criminalidad y con inseguridad no son hechos aislados, por más que hoy tenemos la mira en un solo hecho, ¿no es cierto? Pero realmente estos procesos sociales tienen que ver con el encuadre cultural, con el encuadre político, en fin, con toda una serie de situaciones que se han ido dando en la historia que hacen que hoy algunas sociedades permanezcan con el nivel de violencia de hace muchos años, que tiene que ver también con procesos políticos, ¿no? Es decir, lo político es fundamental porque de alguna manera define lo social. Y cuando en la sociedad hay brechas muy grandes, sobre todo en el aspecto económico, eso pone a un grupo social en estado de vulnerabilidad. Nosotros lo vemos desde por eso digo, un aspecto bastante más amplio, porque no podemos definir qué le pasó a este delincuente y por qué delinquió. Lo que yo puedo decir es que la delincuencia común, la delincuencia esta que nosotros vemos en las cárceles, hay muchas delincuencias, hay muchas formas de delinquir y hay muchas formas de violencia. Bueno, sería muy largo explicarlo, pero en el caso puntual de la inseguridad, esta que padecemos todos, del delito común contra las personas o contra la propiedad, que es lo que más nos importa, o contra la honestidad, creo que el recrudecimiento tiene que ver, vuelvo a insistir, con todo lo que tiene relación con esos procesos económicos, que por ahí surgen, digamos, hay un cierto progreso en cuanto a la inserción social, de pronto se estancan, de pronto dejan muy sectorizados algunos sectores que no acceden a todo esto, es decir, a todo lo que le va proveyendo la sociedad, y hoy sabemos que todos aquellos que no reciben los derechos mínimos, el derecho a, bueno, primero a nacer, digamos, en condiciones dignas, y después, bueno, acceder a la alimentación, al afecto, a la escolaridad. De hecho, los universitarios, si nosotros sacamos la cuenta, quienes han delinquido siendo universitarios son muy pocos. Se delinque de otro nivel, pero digamos, en la violencia cotidiana, doméstica, esa que nosotros conocemos, lo que quiero decir es que la educación y la inserción social nos van brindando una capacidad de adaptación mucho más importante que la que tienen aquellos que no han tenido todo ese proceso de inserción. Si ese proceso de desinserción social, ¿no es cierto?, estigmatización social, como sectores pobres, sectores violentos y demás, agrava mucho más el problema porque entra en juego un sistema que es muy añejo,
El sistema penal, que tiene ya como 400 años, en sus formas más o menos conocidas ahora, ¿no es cierto?, más allá de toda la evolución y los cambios, tiene una gravísima crisis porque tampoco resuelve el problema y no está llamado a resolver problemas sociales. Lo único que puede hacer es sacarlo de ese medio para que no delinca, pero en algún momento tiene que volver. La gran pregunta es cómo retorna a la sociedad. ¿Le damos en el encierro, en esto que se llama institucionalización, las herramientas necesarias para una reinserción? Absolutamente no. Es decir, le estamos dando exactamente lo contrario. Le estamos dando encierro, desinserción social, o sea, rompe más los vínculos. Y además, todo lo que sea institucionalización de personas que tienen el mismo problema, difícilmente lo soluciona. O sea, lo que hace eso es fomentarlo, incrementarlo. Es más, muchas veces se agrava, ¿no? Por eso, todo el mundo... Claro, quien no sabe delinquir y entra por un robo cualquiera, después aprende a hacer de todo. Es decir, ahí también se produce un quiebre muy importante en esto que la sociedad quiere, seguridad. Entonces me parece que, por eso digo que es tan complejo, porque tiene que ver desde lo político, desde lo económico, desde lo social, a estrictamente lo institucional del sistema penal, que lo que hace es separarlo de esa sociedad a la que ha agredido, pero en esa, digamos, en ese encierro, en esa forma de institucionalización, no están dadas las condiciones para una reinserción, no estuvieron nunca dadas, y me parece muy difícil que se vaya a conseguir, digamos, ese objetivo desde la institución penitenciaria o desde el sistema penal. Es decir, reinsertar a alguien como un ser humano útil. Eso a cualquiera, yo creo que todo el mundo sabe que la cárcel en sí misma, como dice esa frasecita de hace años, es una escuela de delincuentes. Es decir, lo que uno no lo sabe, lo aprende adentro, ¿no? Así que eso redobla la problemática. Te quería plantear una situación con respecto a la inserción social. Y pongo como ejemplo a las dos experiencias que tuvo el vicegobernador, con quien hablamos hace un rato aquí en Línea Editorial. Fíjate que el vicegobernador, en su carácter de tal, estando al frente del lugar que institucionalmente ocupa, es decir, la legislatura, cuando recibe la manifestación, de alguna manera, no solamente él, sino otros políticos y otros funcionarios, otros ministros, fueron de algún modo increpados y quizás agredidos verbalmente, cosa que no le ocurrió al vicegobernador en esa medida cuando fue al propio territorio de los que reclamaban durante digamos, el velatorio de esta nena en el barrio La Gloria. ¿Por qué no nos haces una discriminación acerca de esos distintos comportamientos sociales que tienen que ver con la inserción? ¿Cómo llega la institucionalidad a un sector social y cómo no llega o está muy distante a otro? Claro, y bueno, creo que si él se acerca al lugar de los hechos, obviamente corre ese riesgo, ¿no es cierto?, que le increpen y que le increpen en forma muy violenta, porque ya sabemos que esas zonas vulnerables, digamos, donde los chicos en general no han tenido opciones de reinserción social, muchos chicos sin escolaridad o con escolaridad incompleta, y todo esto que yo hace 30 años que trabajo en estos temas, y en nuestra época los chicos no iban a la primaria y después, bueno, hacían robos, pequeños hurtos y demás. Esto se vino a complejizar muchísimo más con la droga, con el tema de drogas, ¿no es cierto? Además, drogas que se insertan en los sectores bajos de muy mala calidad y que de hecho matan neuronas. O sea, quien delinque con todas esas cuestiones que tienen que ver con la desinserción social, la verdad que no tiene un registro de lo humano ni del sufrimiento. Le da lo mismo matar que no matar. Y la actitud, me parece a mí, es que si el gobernador va al lugar del hecho, donde toda la gente está tan acongojada y sobre todo con un gran nivel de insatisfacción, porque le falta de todo, me imagino que, bueno, el reclamo es justo. Lo que pasa es que tampoco se le enseña a la gente cómo tiene que reclamar frente a estas situaciones. Yo creo que lo colectivo realmente modifica situaciones, ya lo hemos visto en todos los casos estos mendocinos, ¿no es cierto?, que se han expresado de esta manera y que después de alguna manera también presionan para su resolución. Lo que nunca se sabe hasta dónde llega la solución que se les da. Yo no creo que sea en profundidad, porque ahí hay que salir con lo primero que uno tiene desde lo político.
pero creo que las medidas son mucho más profundas las que hay que tomar, y que de hecho a ese barrio específicamente, bueno, hay que darle todo aquello que necesita fundamentalmente para que los niveles de violencia disminuyan. Y los niveles de violencia disminuyen en una comunidad en la medida que esa comunidad está satisfecha, cree en sí misma y se comunica con los demás, es decir, con lo colectivo. Si hay una acción colectiva para evitar la violencia, ellos tienen en el barrio La Gloria un hermosísimo proyecto de los chicos que hacen hip hop, que eran chicos también sin ningún tipo de inserción social, y sin embargo a través del baile, de esa modalidad, digamos, han logrado salir del barrio, lo llevan a todos lados. Digamos, son pequeñas situaciones que dan un gran resultado. Pero esto es una actividad propia de los chicos, no Pero está no hay el una Estado. política integral. Claro, claro. Falta ese eje político que pueda abarcar todas las situaciones de los barrios vulnerables, porque en definitiva, no solamente porque molestan a los sectores altos, suponiendo que la víctima sea de un nivel social distinto, sino que hay muchísima muerte en estos barrios, por distintas cosas, por la droga, por el mal uso de armas, por el alcohol. Y ahí yo hasta ahora no veo políticas de integración y para disminuir los niveles de violencia. En realidad se hacen cosas muy aisladas, pero me parece que... Viviana, recién decías, me parece un dato fundamental, que es que muchas de estas personas que delinquen no tienen valor o noción del valor de la vida, incluso de la vida propia, Seguro, ¿no? seguro. Recién me comunicaba por Facebook con una vecina del barrio que incluso conocía de la vida del barrio a un par de los involucrados o sindicados como involucrados en el crimen de Matías Quiroga, y yo trataba de preguntarle para nosotros que no vivimos ahí, que nos cuesta mucho entender, como nos cuesta lógica, en lo personal entender cuál es la lógica de alguien que vive en Palomares Presidente o en el Dalvian, porque no lo vivo, realmente no sé cuál es la lógica que se da en esos lugares. Bueno, también nos cuesta mucho a veces como periodistas entender que, y nos llama la atención que cada vez más seguido, por ejemplo, en el último tiempo en el barrio La Gloria se han producido una serie de hechos de muertes y asesinatos, incluso ya a plena luz del día, a la hora de la siesta. Antes se cometían ese tipo de crímenes por ahí en otro horario, ¿no? En general, pero ahora demasiado ya está. porque es entre los miembros de ese bar. Pero digo, ¿de qué forma en todo caso el Estado tendría que intervenir allí, ¿no? ¿De qué manera desembarcar, si cabe el término, del Estado en esa comunidad o en otras comunidades vulnerables que están con realmente con una falta de derechos muy importante? Bueno, en relación a eso es importante entonces resaltar el paradigma de derechos humanos, que yo creo que tiene para la población en general hay un gran desconocimiento de qué se trata. En realidad el paradigma de derechos humanos no está en contra de nadie, sino que está a favor de todos. Es decir, es la posibilidad que desde el Estado se nos brinde la posibilidad de gozar de los derechos, como por supuesto la protección integral, que es el paradigma de derechos humanos de los niños, que ingresan a su calidad de sujetos de derechos a fines del siglo XX, esta barbaridad, ¿no es cierto? Todo lo que hay ahora sobre la mujer, sobre eliminar todas las formas de discriminación por género, en fin, yo creo que ha habido un gran avance, un avance que desde mi punto de vista me siento orgullosa de pertenecer a esta etapa histórica, digamos. Sin embargo, todavía desde lo estatal, desde esa estructura que es lo gubernamental, que es tan compleja y en la que se cruzan tantísimos intereses, es muy difícil establecer una política mínima, ya sea multisectorial, multidisciplinaria, multiinstitucional, que facilite, digamos, todos esos procesos de afiliación social. Que ningún niño falte a la escuela, que ninguno deje de tener escolaridad, que puedan acceder a cualquier otra cosa después de la escolaridad primaria, a la secundaria, al aprendizaje de oficios. Y lo comunitario siempre ha tenido que ver con lo común. Y en los lugares chicos, donde todavía hay grupos donde vive poca gente, prácticamente hay cero delito porque se conocen todos. Entonces es muy difícil agredir a un conocido porque uno tiene un vínculo, hay una pertenencia. Y bueno, estos barrios se han ido agrandando, se han ido complejizando en virtud de todos estos procesos económicos que, vuelvo a decir, dejan a una franja de la sociedad afuera. Esto se vuelve como un gueto, la famosa guetización de la sociedad, barrios cerrados, hipervigilados, que no tienen nada que ver con el mundo que está enfrente o el que está atrás.
Bueno, esto es un hecho de violencia concreta y no podemos decir y no podemos soñar con que no tengamos delitos. Es decir, es un contrasentido absoluto. Mientras nosotros estemos, ahora yo me doy cuenta por una cuestión personal, que todo lo que se vende es carísimo cuando tiene seguridad. O sea, ha incrementado tantísimo los valores que no deja de ser entonces un problema económico. Es decir, ahí hay un propósito económico que realmente está beneficiando a un sector, el inmobiliario, que está trabajando muchísimo con todos los complejos privados. La seguridad como valor agregado. Exacto. Y de altísimo valor en cuanto a dinero concreto, ¿no es cierto? Bueno, esto obviamente desprotege a un gran sector de la sociedad, por no decirte casi la mayoría. Entonces, lo que va a pasar es que se van a aumentar los niveles de violencia, justamente. Una sociedad, mientras más segmentada esté, más sectorizada esté, y con más diferencia entre lo social, bueno, más violenta es. Por eso digo, en grupos chicos, en pueblos chicos, todos tienen más o menos el mismo nivel. No hay nadie que sobresalga y se vaya a un barrio privado. Así, todos viven en el mismo estilo de casa, en el mismo estilo de comunicación y en una confianza mutua. Y bueno, nosotros que vivimos en esta ciudad, y ni que hablar de las grandes urbes, hay una discriminación absoluta con todo lo que no tiene que ver con nosotros. En relación al sistema judicial, al sistema de justicia que tenemos, por estos días se ha visto muy cuestionado, sobre todo por los padres de Matías Quiroga. ¿Qué reflexión nos puedes dar? Nos quedan poquitos minutos. Y poquitas cosas puedo decir en poquitos minutos en un sistema tan complejo como es el sistema penal. El sistema penal está compuesto por 3 segmentos, el judicial, el policial y el penitenciario, es decir, es un solo sistema. Ahora, si ustedes pueden establecer mínimamente alguna cosa en común entre la policía, entre lo penitenciario y entre los jueces o el poder judicial, se podrán dar cuenta que no tienen nada que ver. O sea, no puede funcionar como sistema, porque son sectores distintos, lógicas distintas, todo distinto. Entonces, la policía tiene una forma. Yo quiero resaltar que a través de esta participación mía en la creación del Instituto de Seguridad Pública, nosotros trabajamos mucho derechos humanos con los alumnos del instituto y bueno, y de estos paradigmas universales que tienen que respetar. O sea, acá no vale si le gusta, si no le gusta, si está a favor o está en contra. Como personal estatal y al cuidado y a la protección que le tiene que dar a la sociedad, tiene que tener muy claro cuáles son las directivas de derechos humanos universales y que nosotros tenemos con plena vigencia a través de la aprobación de la Constitución y en nuestro caso también por las leyes provinciales. La policía tiene un esquema, tiene una ideología, tiene una forma, el Poder Judicial otro absolutamente distante en la otra punta y el penitenciario una cosa sumamente relegada de la que nadie se ocupa. Yo no quiero decir que este gobierno no se ocupe, quiero decir que históricamente es un sector que no ha recibido, digamos, todo el interés desde lo político para modernizar las formas de reinserción social. Eso ya está hiperdemostrado que el encierro no ha servido nunca. Yo no estoy diciendo que lo dejemos a todos en libertad, estoy diciendo que hay que buscar otras alternativas, que hay miles de formas en el mundo que se están utilizando y que están dando esa herramienta que ese sujeto no tenía. Cuando tenga alguna mínima herramienta para insertarse, quizás no vuelva a delinquir. Mientras esté ahí, digamos, amontonado, con todas las limitaciones, con todos los padecimientos del mundo y con terror a ser vulnerado en cualquier momento, en realidad estamos fomentando la delincuencia, no estamos previniendo la delincuencia. Y muchísimo más si justamente desde el juez de ejecución penal, las instituciones del organismo técnico y demás que tienen que hacer los dictámenes acerca de un interno, las visiones son distintas, el juez disiente con un informe técnico o al revés. Bueno, es toda una cosa que realmente creo que casi descabellada, te diría. Muy bien, bueno, Bien. muchísimas gracias.